Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, porque Él ha sido bueno. Ciertamente, ser siervo del Señor no siempre resulta tan fácil como pareciera. Creo que unos estarán de acuerdo conmigo en eso. Hace aproximadamente 24 años estamos en el servicio del Señor y han pasado muchas cosas en 24 años, 25, que solamente Dios sabe realmente por dónde nos ha llevado. Amén. Pero qué bueno que estamos aquí hoy, hermanos. Es un buen grupo de siervos del Señor y esperamos en Dios, hermanos, que el Señor traiga una palabra que edifique. Ciertamente no siempre es fácil predicarle a los siervos del Señor, así que yo quiero invitarlo en esta tarde para que nos quitemos ese traje que a veces nos queda, hablo por mí, por supuesto, a veces nos queda muy grande, pero le invito a que se quite ese traje de pastor y se ponga su traje de oveja y pongamos un corazón enseñable, tengamos una actitud enseñable para que Dios hable y ministre en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, hermanos, de Éxodo 14:15. Éxodo 14:15. Es un solo versículo, pero solamente nos va a servir como base para nuestra meditación en esta tarde. Vamos a estar analizando algunos otros versículos. Bendiga cuando lo tengamos. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di, ¿a quién? ¿Qué cosa? Que marche. Di a los hijos de Israel que marchen. Eterno Dios, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia. Reconozco, Señor, mi necesidad, mi propia necesidad de ti, y quiero suplicarte que tu Espíritu Santo descienda y tome este lugar, Señor. Señor, tú sabes que me siento impotente, Señor, delante de ti, y que necesito de tu Espíritu, Dios. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien venga a tomar mi vida, a tomar este lugar, Señor, y ministres a nuestros corazones conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Quita de mí, Señor, toda palabra que no venga de ti, y permite que sea solamente tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, mi hermano? Gloria a Dios. El libro del Éxodo, hermanos, en el capítulo 12, versículo 40, señala que el tiempo de los israelitas que estuvieron en Egipto fue de 430 años. Obviamente no todos esos años fueron esclavos. Usted recordará que primero llegó José, luego llegó Jacob con el resto de sus hijos, y estuvieron viviendo un tiempo, si no de como esclavos. Sí, tampoco podemos decir que eran gente que pudieran hacer lo que se les viniera en gana. Finalmente eran siervos de Faraón, aunque no estaban precisamente como esclavos. Lo cierto es, hermanos, que después de una esclavitud de más de 140 años, porque es lo que se calcula que estuvieron como esclavos. Gracias, hermano. Después de esos años de esclavitud, Dios se acordó de su pueblo y les envió un caudillo, un libertador que les guiara a la tierra que Dios había prometido a sus ancestros. No quiero darles una lección de algo que ya saben, no quiero darles una lección de algo que ya conocemos, que ya hemos entendido y que hemos analizado, incluso lo hemos compartido quizás por muchos años. Pero sí quiero decirle, hermano, que Dios le encargó una tarea a su siervo. Dios envió un siervo llamado Moisés y le encargó una tarea que quizá a los ojos de Moisés era algo imposible. Señor, soy tartamudo, ¿cómo voy a hablar delante de Faraón? Señor, pero no me van a creer. Señor, pero ¿quién soy yo para que vaya ante tu pueblo? Era una tarea titánica para un hombre
que quizá creció con complejos, que quizá creció tenía una buena educación, era hijo adoptivo de la hija de Faraón, pero quizá esos complejos a veces se hacen más grandes cada vez que los vemos, cada vez que los analizamos. Había un hombre que estaba dispuesto a hacerle la vida de cuadritos a Moisés, y ese era el Faraón. No estaba dispuesto a dejar que la mano de obra gratis se le fuera tan fácil. Y algo que me llama la atención, hermanos, es que Moisés fue puesto sobre un pueblo contumaz y rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo que constantemente estaba diciendo: el pastor está loco. Un pueblo que constantemente estaba criticando a la familia pastoral, un pueblo que constantemente estaba quizá, hermanos, menospreciando al pastor, menospreciando la iglesia donde se congregaban. Hace tiempo estuvimos trabajando aquí en Urbi, conocimos a nuestro hermano Roberto Galván en Urbi, y en cierta ocasión una hermanita de la congregación llegó y me dijo: hermano, fíjese que estoy evangelizando a un doctor. Y yo le dije: bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno, hermana, pues échale ganas, ¿verdad? Pasó el tiempo, hermanos, y me dice: hermano, voy a invitar al pastor a la iglesia, lo voy a invitar a la iglesia. Y le dije: sí, hermana, pues cuando guste traerlo. No, hermano, lo voy a llevar a Palabra Viva, me dijo. Es que allá sí hay músicos, hermano, allá sí, ahí en Urbi, el hermano que nos conoció, sabe que por mucho tiempo solamente yo ministraba en alabanza, yo tocaba la guitarra, y eso de tocarla pues casi no me hacía así, ¿verdad? No, hermano, lo voy a llevar allá a Palabra Viva, me dijo. Para mí fue algo triste, ¿verdad? Algo triste, no por mí, sino por la hermana, por la hermanita que menospreciaba la iglesia donde Dios la había puesto, donde había palabra de Dios, donde había testimonio, donde había oración y Dios respondía a las oraciones. Esa era la clase del pueblo donde estaba Moisés. Esa era la clase del pueblo que Moisés le tocó pastorear. No era para nada fácil. Moisés tenía una tarea: tú vas a guiar a mi pueblo a la tierra que yo les prometí. Tú vas a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Esa era la tarea de Moisés. Ahora le tengo noticias. Usted y yo fuimos puestos al frente de un pueblo, de un rebaño. Quiero ser claro en esto: no es nuestro rebaño, no son nuestras ovejas, son las ovejas de alguien más. Pero nosotros fuimos puestos por cuidadores de esas ovejas. Dice la palabra que somos responsables y daremos cuenta por cada una de ellas, de acuerdo a lo que les hayamos enseñado o predicado. Para mí, hermanos amados, quiero comentarles y quiero confesarles que es un gran temor para mí siempre que estoy detrás de un púlpito, porque sé que daré cuentas de cada oveja que se pierda. El punto, hermanos, es que usted y yo tenemos una tarea muchísimo más trascendente, muchísimo más importante que la que tuvo Moisés. Moisés tenía que llevarlos a una tierra terrenal. Nosotros tenemos que llevarlos a una nueva tierra, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Tenemos una tarea, hermanos, que es más trascendente, que es más importante. Tenemos que preparar a la iglesia, tenemos que embellecer a la iglesia para las bodas del Cordero. Tenemos que estar listos y tener lista a la novia de nuestro Señor. Para eso fuimos puestos, para eso Dios nos comisionó, y no ha sido y nunca será fácil trabajar con gente, pero lo importante es que entendamos quién es el que nos puso, quién es el que nos comisionó, quién es el que dijo: tú serás mi siervo. ¿Quién nos llamó por nuestro nombre y nos puso al frente de un pueblo y nos puso al frente de un rebaño? A lo mejor son 100, a lo mejor son 90, a lo mejor son 5, a lo mejor es nuestra familia solamente. Pero un día tendremos que dar cuenta por esa iglesia, hermanos. Tenemos que entender una cosa: tristemente nos ha tocado tiempos complicados, muy complicados. Tiempos en los que la tecnología
tiempos en los que el internet, tiempos en los que las falsas doctrinas han cundido. Parece que hubo una explosión de falsas doctrinas, parece que hubo una explosión de falsos profetas, parece que hubo una explosión de falsos predicadores de un evangelio falso. Y nos ha tocado combatir contra eso. Yo le decía, en una ocasión le decía a mi esposa, me siento a veces tan superado, porque más tardamos, hermanos, en combatir una falsa doctrina que en levantarse 10 más. Y en medio de eso, todavía Dios dice, tienes una tarea. Todavía en medio de eso tenemos una sublime tarea de llevar a cada una de esas ovejitas que Dios puso frente a nosotros, a cada uno de esos corderitos que a veces llegan con las ovejas, llevarlos a los pies del Salvador y llevarlos, hermanos amados, a la presencia de Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Ciertamente no es fácil, hermanos. Tenemos una tremenda carga sobre nuestros hombros. El día de hoy yo le decía al Señor, Señor, ¿y qué le voy a decir a mis hermanos si a veces nosotros mismos andamos no arrastrando la cobija? Que le dije a Martín ahorita, a mí no me vino arrastrando no vine yo arrastrando la cobija, hermano. La cobija me vino arrastrando a mí. Gloria a Dios, aleluya. A veces así venimos, a veces así nos paramos detrás del púlpito. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido, hermanos? Muchas. Y sin embargo todavía resuena la voz del Señor diciéndonos, ¡hey! Dile a los hijos de Israel que marchen. Dile a mi pueblo que marche. Dile a la iglesia que marche. Todavía tenemos ese mandato de parte de Dios. No es una sugerencia, tampoco es una opción. Es algo que fuimos encomendados a hacer. Es algo que fuimos ordenados a hacer. Y es algo que le dijimos al Señor, sí, Señor, yo lo haré. Yo lo haré. Venga lo que venga, yo lo haré. Así que hoy tenemos que oír la voz de nuestro Señor y decirle al pueblo de Dios que es tiempo de marchar. Es tiempo de que marchen. Estamos llegando al final del camino. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que estamos llegando al final de la carrera. Tenemos que terminarla con gozo. Tenemos que terminarla sabiendo que hemos cumplido cabalmente con la tarea que Dios puso frente a nosotros. Tenemos que hacer el esfuerzo. Estamos llegando al final del camino y por lo tanto es necesario que la iglesia de Jesucristo siga caminando hasta llegar a la patria que Cristo fue a preparar para ella. La cosa es, hermanos, ¿cómo puedo yo decirle a la iglesia que marche? De tal manera que marche. ¿No se ha sentido frustrado a veces? Yo le decía al Señor, Señor, me siento como Elías. Ha descendido fuego del cielo, se ha consumido la ofrenda en el altar, se ha consumido el agua en el altar, y a veces no vemos resultados. A veces no vemos ese resultado que esperamos. Y al contrario, escuchamos esa voz que nos dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana no he puesto tu cuerpo como alguno de estos falsos profetas. A veces no vemos el fruto que quisiéramos ver. Y nos derramamos en el altar, y nos desgastamos en el altar, y nos bajamos con dolor de estómago del altar, de tanto que levantamos la voz, y de tanto que quisimos hacer que la iglesia entendiera lo que queríamos decir. Y nos sentimos como Elías y queremos, andamos buscando en Hebros a ver dónde hallamos uno. ¿De qué manera le puedo yo decir a la iglesia que marche? Lo primero, hermano, dice la palabra, versículos 13 al 15, ahí mismo en el capítulo 14. Escuchen lo que Moisés hizo. Viene el ejército del faraón detrás de ellos. Y ojo, no venían por esclavos, venían a ejecutar venganza
por los primogénitos que habían fallecido. Y viene todo el ejército sobre ellos. Y empieza la gente a decir, versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Escuche lo que Moisés les dice. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué mensaje más potente, más poderoso, más glorioso de Moisés! ¿No es cierto? Pero ¿sabe qué, hermano? Podemos lograr que el pueblo de Dios marche en pos de su Señor, predicándoles lo que Dios dice, no lo que a nosotros se nos ocurre. Versículo 15, ¿qué dice? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¡Hey, Moy! ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Un mensaje bien diferente a lo que Moisés acababa de predicar. O dígame si me equivoco. ¿Quieres que la iglesia marche? Entonces predícales la palabra, no fábulas, no cuentos, no historias. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero que sea la palabra con temor y temblor. Dile, Señor, ¿qué les digo ahora? No puedo llegar yo al altar a contarles chistes de Pepito. No puedo venir al altar a contarles la historia de lo que pasó, no sé, en el Rancho Grande o qué sé yo. Tengo que predicarles la palabra de Dios, porque a eso fuiste llamado, a eso fuimos comisionados por Dios. Yo no le digo que de repente no se le salga un chistorete en el altar. Digo, aquí va mi escudo, ¿verdad? A mí yo de repente se me sale un que otro. Pero tenemos que entender una cosa. Una cosa es decirle algo a la gente que los haga reír, pero que les grabe la enseñanza. Y otra cosa es tenerlos a risa y risa, como si fuéramos unos payasos en el altar. Son cosas bien diferente. Hoy necesitamos notar algo que de tanto que lo vemos, que de tanto que lo predicamos, a lo mejor se nos ha pasado de largo, hermano. Y es este de pequeñísimo detalle. Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pregunto, ¿era el pueblo de Dios, sí o no? Sí. ¿Era el pueblo de Moisés? Pues Moisés había nacido ahí, pero no era su pueblo. O sea, había nacido de ahí. Pero no era su pueblo, era el pueblo de Dios. No era su rebaño, era el rebaño de Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Y él había sido comisionado, hermanos amados, para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Quiero llevarlo a esto, hermano. Mire, el pueblo de Israel, la nación de Israel, no conocía a Jehová. Habían visto los cuantos milagros. Y habían visto que Moisés los había hecho, o Aarón a través Moisés a través de Aarón. Pero realmente no conocían a Dios que los estaba llevando a la libertad. Ellos no tenían conocimiento de Él. Es más, algunos de los milagros que vieron, de las señales que vieron, los mismos magos de Egipto las copiaron. Así que ellos probablemente no conocían realmente a Dios. Ya no eran esclavos. Ahora yo quiero llevarlo a este punto, hermano. Quiero ponerlo en los zapatos del pueblo de Israel, no en los de Moisés, en los zapatos del pueblo. Finalmente, la palabra del Señor dice que de atrás de las ovejas el Señor nos llamó. Entonces quiero ponerlo en los zapatos del pueblo. Los egipcios ya no buscan esclavos, buscan venganza. Yo le pregunto, ¿cómo se siente usted? Mira hacia el frente y está el mar. Mira hacia atrás y está la polvadera que vienen levantando los egipcios. Yo le pregunto, ¿cómo se siente? ¿No es cierto que en esos momentos lo que más quisiéramos oír es una palabra de aliento?
una palabra que nos levante la moral, una palabra que nos impulse a seguir adelante? Por supuesto que sí. Y eso es lo que Moisés hizo. Eso es lo que Moisés hace. Qué mensaje impresionante el de Moisés. Pero Dios no quería decirle eso a su pueblo. Dios no estaba hablándole eso a su pueblo. Eso fue palabra que salió del corazón de Moisés, de la mente de Moisés. Pero lo que Dios estaba hablando al pueblo es: marchen, marchen. Muchas veces, hermanos amados, nos vamos a ver tentados a hablarle al pueblo lo que a nosotros se nos ocurre. Yo lo invito para que en esos momentos en los que leemos la palabra y parece que se cerró la puerta y parece que no hay revelación de parte de Dios para nosotros, doblemos la rodilla y clamemos por esa palabra. Gloria a su nombre, aleluya. Doblemos la rodilla y clamemos por esa palabra. En estos días estaba yo pensando y le decía: Señor, ¿y qué les voy a hablar? Son tus siervos. Siempre es esa pregunta cuando alguien va a predicarle a los pastores. Siempre es esa pregunta: ¿yo qué les cuento? Y Dios me dijo: dile a mis hijos que marchen. Dile al pueblo que marchen. Entendí que era de parte de Dios que trajera esta palabra. Y es que es necesario, hermanos amados. Miren, yo les decía en la iglesia el otro día: podemos llenar este lugar. Este lugar puede ser insuficiente para tantas almas que pueden llegar. Lo único que necesitamos es torcer la palabra. ¿Saben de cuántas almas, hermanos, estamos hablando en las iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad, por ejemplo? Hay iglesias hasta de 20, 25 mil miembros, con una palabra totalmente torcida, con una palabra totalmente ajena al evangelio de Jesucristo. Y a veces, como dijo el salmista: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos. A veces nos puede llegar la tentación por ahí. A veces nos puede llegar, y si no tenemos cuidado vamos a tropezar en esto. Aquí es donde tenemos que clamar delante de Dios, porque somos responsables por las almas que están frente a nosotros. Ahorita yo soy responsable de la palabra que ustedes están recibiendo. Y créanme que con temor y temblor le digo: necesitamos clamar por la palabra de Dios. Necesitamos clamar al Señor: Señor, dame tu palabra. Dime qué les digo. Dime, confróntalos tú. A veces nos da ganas de agarrar la Biblia y agarrarlos a piñazos, ¿no es cierto? Santo eres Dios. Dicen que fueron tres personas. Fueron a casar un licenciado, un pastor y un doctor. Y los tres disparan al mismo tiempo y allá adelante cae un venado. Y dijo el doctor: yo lo maté. Y dijo el abogado: no, lo maté yo. Dijo el pastor: no, fui yo. Dijeron: aquí no hay más que hablarle a un guardabosques. Y le hablaron al guardabosques. ¿Y quién lo mató? El pastor. ¿Y cómo supo? Es que le entró por aquí y le salió por acá. A veces así estamos. ¿No es cierto? Sucede. Les digo los chistes, pero bueno. El asunto, hermanos, el asunto es que tenemos que clamar para que esa palabra, si les entra por aquí y les sale por acá, usted como Santo Pilato se lavó las manos. ¿Vale? Necesitamos, hermanos, amados, doblar la rodilla y decirle: Señor, yo solo soy tu siervo. Yo nada más soy el pastor, pero el dueño de las ovejas eres tú. Amén. Yo necesito tu palabra. En nuestros días, hermanos, nos hemos topado con predicadores a los que no les interesa si las almas se salvan o no. A ellos no les importa si se salvan o se pierden. Son almas.
Son almas por las que Cristo pagó en la cruz del Calvario y no les interesa si se pierden o no. Pero usted y yo tenemos un Señor que nos llamó para traer palabras de vida eterna, para traer palabras de salvación a todas esas almas. Nos oigan o no nos oigan. Crezca la iglesia o no crezca la iglesia, tenemos que predicar la palabra que Dios nos esté dando. A veces será una palabra áspera, a veces será una palabra dura, a veces será una palabra suave y dulce como la miel, pero sea lo que sea, tenemos que predicar la palabra que Dios nos está dando y no podemos salirnos de ahí. No debemos salirnos de ahí. A ellos no les interesa si las almas se pierden o se salvan, pero a Dios sí. A Dios sí, y por eso te llamó a ti. Y por eso me llamó a mí, porque a Él sí le interesa y Él quiere poner sus palabras en tus labios, y guárdate de poner tus palabras en los labios de Él. Es una responsabilidad la que tenemos. A ellos no les interesa lo que Dios tiene que decir en este tiempo, pero Dios, hermanos, tiene un mensaje que dar. Y hay una verdadera urgencia de hacerlo. Son pastores que no les importa, pero a los pastores que sí nos importa, a los que sí queremos hacer la voluntad de Dios, Dios nos ha dado un mensaje, hermano, y hay una verdadera urgencia para proclamar ese mensaje. Y lo que Dios quiere, hermanos amados, consiervos amados, son pastores que no le tengan miedo a la falta del diezmo. Son pastores que no le tengan miedo a tener que trabajar secularmente si es necesario, pero que sí tengan temor de no predicarle a la iglesia un mensaje que no venga de Él. Que tengan pánico de predicar un mensaje que lleve a la gente al infierno. Quiero terminar este punto, hermano, pero antes de esto quiero llevarlo a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Y quiero leerlo, lo voy a leer yo, pero quiero que usted me siga con su vista. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Si tiene su Biblia abierta, hágame el favor de abrirla, no me la cierren, por favor. No me la cierren, por favor. ¿Sabe que hay predicadores, hay iglesias donde tienen todo pintado de negro, apagan las luces y solamente dejan prendido el altar, y la gente que está escuchando no tiene la oportunidad de leer su Biblia? Y déjeme decirle que si en el templo no la leen, en su casa menos. Olvidé decirles esto: siempre que predico, procuro que la iglesia tenga su Biblia. Versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿A quiénes? A los que me irritan. ¿Qué significa irritar? A los que me molestan, a los que me hacen enojar, a los que despiertan mi furia. Dice: a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Predicaciones de su corazón. Versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién vino de rodillas a decirle: Señor, y ahora que les predico?
quien estuvo en su secreto y nunca más, perdón, versículo 19, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, pero ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus corazones. Ahorita lo único que quieren es un departamento en Cancún, es ganarse la lotería, es tener un carro nuevo, porque se les ha predicado un evangelio totalmente ajeno. ¿Soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que ellos profetizan. Dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Cuántos predicadores hemos oído? Dios me dio una nueva revelación. Yo no sé de cuál fumaron, pero dicen por ahí que hay un polvito maravilloso. Yo no sé qué fue lo que hicieron, pero por ahí hay una persona que dice que fue al Polo Norte y hay una especie como de mina ahí abandonada, un hoyo en el piso, y fueron a cerrarle las puertas a Santa Claus. Imagínense, pobre niño. Fueron a cerrarle la puerta a Santa Claus para que no saliera de allí, porque de ahí salen los demonios, imagínense. Y se dice profeta. Y ahí está el video, no sé si ya lo habrán bajado, estaba en internet. También dice que el dinero habla y que se puede oír la voz de los billetes, pero usted tiene que tener mucho cuidado, porque si alza la voz o si se ríe, no lo voy a oír. Había otro que se mató en un avión, que corría sobre el dinero que la gente traía al altar y decía, le doy mi unción a tu dinero. Se mató en un avión junto con su familia y el guardaespaldas y el piloto del avión, Mike Monroe se llamaba. Y ponía la iglesia, hermanos. Y no crean que eran 100 o 200. Y todos diciendo, dinero, ven a mí, dinero, ven a mí. ¿Qué no dice la palabra del Señor que el Espíritu y la novia dicen, sí, amén, ven, Señor Jesús? Yo nunca he visto un billete con la cara del Señor Jesús en el billete. Jamás. Yo no sé, ustedes a lo mejor conocen más de monedas que yo, pero yo nunca he visto un billete con la cara de Jesús. Nunca. Vamos a seguir con la lectura. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? El engaño de su corazón. No piensan, escuche, ¿cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Que Dios nos guarde, hermanos, a usted y a mí. Que Dios nos guarde de llevar el corazón de la iglesia a los pies de Baal. Que Dios nos guarde. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la peña. Escuche, no siempre la palabra de Dios es suave.
No siempre la palabra de Dios es dulce. Es como fuego, es como martillo que quebranta la piedra. Gloria a su nombre, aleluya. Hasta lo cantábamos cuando éramos niños. Bueno, en mi caso no sé ustedes, ¿no? La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Es lámpara que alumbra cual faro en la tempestad. Espada de dos filos, un espejo, la Biblia es. Bendito libro de mi Dios. No sé cuándo les tocó. Amén. Creo que nomás tú y yo somos de Parchís Baja. Aleluya. Así es la Biblia. Una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y los huesos y los tuétanos y parte todo lo que tiene que partir. Pero ¿cómo partirá el alma? ¿Cómo partirá los huesos? ¿Cómo penetrará hasta los tuétanos? Si hacemos lo que sigue diciendo ahí la palabra del Señor. Dice el profeta que tuvieron Señor, leímos, dice, versículo 30, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas. ¿Quién dice amén? Yo quiero eso para mí. Gloria a Dios, aleluya. Dios les dé conforme a su fe, hermanos. Yo no quiero eso para mí. Dice, yo estoy contra los profetas. Contra los profetas. Que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Que hurtan mis palabras. Que Dios te está hablando lo que tienes que decir, pero no se vaya a ofender el hermano, que es el que más diezma. Dios te está diciendo lo que tienes que hablar, no se vaya a ofender el hermanito que acaba de llegar. Tienes que hablar lo que Dios te está diciendo que hables y punto. No hay vuelta de hoja. Quiero terminar este punto, hermano. Traigo 4, espero que me tengan paciencia. Este es el primero apenas. Pero quiero terminar este punto con una reflexión, con un comentario extraído del libro Discursos a mis estudiantes de Charles Spurgeon. No sé cuántos hayan oído hablar de él. Pero en este libro dijo algo así, parafraseo porque no recuerdo el texto completo. Pero dice, ¿cómo te sentirás tú, pastor, que después de morir llegues al infierno y salga toda tu parroquia a recibirte y con ojos de odio te digan, gracias miserable maldito, que con tal de que no dejáramos de llevar alimento a tu vientre, nunca nos hablaste de este lugar, jamás nos confrontaste con el pecado, nunca nos dijiste que teníamos que arrepentirnos? ¿Cómo te sentirás tú, pastor de parroquia? ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Morir y llegar al infierno y que toda su iglesia salga a recibirlos. Daremos cuenta. Téngalo por seguro, daremos cuenta. Y a esos pastores que están en internet, porque se está transmitiendo el mensaje, a esos pastores que están en internet predicando basura, con toda la autoridad y en el nombre de Jesucristo les digo que darán cuenta si no se arrepienten. Amén, gloria a Dios. No en este mundo a lo mejor, pero sí en el venidero. Y tendrán que dar cuenta porque de Dios no se van a burlar. Dios dijo a un hermano que conocí en la sierra, Dios le dijo audiblemente, de mi palabra hasta ahorita nadie se ha burlado y tú no vas a ser el primero. Gracias a Dios esas palabras fueron suficientes. Que el hermano se convirtió en el cristiano que todos quisiéramos tener en la iglesia. Pero hay esta palabra también para aquellos que llamándose pastores actúan como lobos. Tendremos que dar cuenta y daremos cuenta. En segundo lugar, hermanos, para no hacérselas muy largas, podemos lograr que el pueblo de Dios marche en pos de su Señor. Versículo 16, ahí mismo en Éxodo capítulo 14,
Versículo 16. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Dos cosas: levanta tu vara, alza tu vara, que la gente te vea, que la gente sepa que vas a hacer algo, y luego extiende tu mano sobre el mar. Aquí hay dos cosas interesantes, hermano, y espero poderlo desarrollar como el Señor me lo puso en la cabeza esta mañana. Está Moisés dándole al pueblo los ánimos necesarios, levantándole la moral. Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Y qué pregunta más terrible de escuchar? Al menos para mí, que Dios me dijera: ¿por qué clamas a mí? Pues ¿a quién más clamo? No puedo clamar a mi esposa, no puedo clamar a mis hijos, no puedo clamar a los diáconos. ¿A quién más clamo? Digo, si usted sabe de alguien más, pues dígame, porque yo no sé a quién más clamar. ¿Qué pregunta más terrible? Cuando estás en medio de la angustia, cuando parece que estás solo contra el mundo y que el mundo se torna en lobos feroces que vienen contra ti, parece que el mundo se viene encima de ti como una losa de concreto. Cuando estás en medio de una angustia, lo más natural en el ser humano es decir: Dios de mi salvación, ¿dónde estás? Lo más natural es clamar al que nos sustenta. Lo más natural es clamar al que dio todo por nosotros, sin reservas, sin mezquindades. Eso es lo más natural. Cuando el Señor te dice: ¿y yo qué pitos toco en esto? ¿A mí qué? ¿Por qué clamas a mí? En este caso, hermanos, vemos al pueblo de Israel sin saber para dónde correr, sin saber para dónde avanzar. Ellos habían sido sacados de Egipto con mano poderosa, con brazo fuerte, pero habían sido llevados a la orilla del mar, a donde no había para dónde correr. Lo más natural, hermanos, era clamar a Dios. Ellos, dije ahorita, no conocían a Dios, no conocían su poder, no sabían hasta dónde era Dios capaz de llegar. El problema aquí también es que ellos no sabían para dónde. Ellos necesitaban dirección, ellos necesitaban una guía, ellos necesitaban que Moisés fuera un ejemplo para ellos. La iglesia de nuestro tiempo necesita que el pastor sea un ejemplo, sea un ejemplo. Yo le pregunto: ¿qué ejemplos tenemos alrededor de nosotros? Tenemos a un Naasón en Estados Unidos metido en la cárcel. ¿Será ese un ejemplo a seguir? Moisés, levanta tu vara, que la gente vea que algo vas a hacer, y luego extiende tu mano sobre el mar, muéstrales el camino, sé ejemplo para ellos. Que ellos te vean. Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo en espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo, Timoteo. Amado pastor, tú tienes la necesidad y la responsabilidad de ser ejemplo para la iglesia. Yo tengo esa responsabilidad también. Amén, aleluya. Tenemos que ser ejemplo. A veces tenemos tantas cargas encima, pero no podemos doblarnos. Tenemos que ser como las palmeras en medio de la tempestad, que se doblan y se doblan, pero no se cae. Pasa la tormenta y siguen en pie. Tienes que ser ejemplo. Yo sé que ustedes no son mundanos como yo, pero hace años salió una película que se llamó Rescatando al Soldado Ryan. Y una escena que me llamó muchísimo la atención es que hay un soldado que viene y se queja con el protagonista. No sé, no me acuerdo si era sargento o teniente o qué era. El actor era, pues, uno de edad, no me acuerdo cómo se llama. Y llega el soldado y empieza a quejarse con él. Y de repente le dice: oiga, ¿usted nunca se queja?
Y le dijo el superior al soldado, sargento, vamos a decir que era sargento, que no me acuerdo. Y le dice, yo no me puedo quejar con usted, ni siquiera delante de usted. Yo me quejo con mi superior, y mi superior se queja con su superior, y así funciona. Nosotros tenemos un superior. Amén. Y no es el líder de la denominación, no es el líder de la asociación, no, nuestro superior se llama Cristo Gloria a su Jesús. nombre. Amén, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Tenemos que ser ejemplo. Cuando llega la necesidad, cuando llega la tribulación, cuando llegue lo que llegue, tú tienes que ser ejemplo. Y no es fácil. Quiero decirles que aquí, en aquel cartón de allá, hay un nombre escrito, hermanos. Dice Judith, hija del pastor Santana. Yo no sabía que estaba orando aquí por ella. Es mi hija. Y tienes que ser ejemplo. La gente no puede ver que te quiebras. La gente no puede ver que te falta la fe. La gente tiene que verte ahí enfrente dirigiéndolos, porque es tu responsabilidad delante de Dios ser ejemplo para ellos. Como quisiéramos a veces tener a alguien con quien poder decirle, hermano, me siento así, me siento derribado, me siento caído, me siento mal. Y no puedes. La vida del pastor es una vida solitaria. La batalla del pastor, usted lo sabe, es una batalla solitaria, porque a veces ni la familia te entiende. Es una batalla solitaria. Yo le digo a mi esposa varias veces, le digo, aunque tú seas mi esposa y aunque duermas conmigo, tú nunca vas a saber lo que es la carga del pastor hasta que tú seas pastora. Hasta que Dios te llame al ministerio y ejerzas el ministerio pastoral. Hasta que estés al frente del rebaño. Puedes ser hijo del pastor y no sabrás lo que es la carga del pastor hasta que la lleves sobre tus hombros. Y podrás decir, yo entiendo a los pastores porque yo he vivido lo que mis padres vivieron, lo que mi esposo está viviendo, yo lo veo en él. Pero nunca sabrás lo que es la carga hasta que la lleves sobre tus propios hombros. Y dígame si no es cierto, me bajo. Total, estamos llenos de gente que puede predicar mejor que yo. La vida del pastor es solitaria. Y a pesar de ser tan solitaria, los ojos de todos están sobre ti. Amén. Gloria a su nombre. Los ojos de todos están sobre ti. Dios tenía un plan de mayor gloria para su nombre. El problema es que los israelitas, los judíos, no conocían a ese Dios y no sabían el camino. Hoy déjame decirte que Dios tiene planes de gloria para su iglesia, pero tú tienes que marcarles el camino. Ellos te van a ver a ti. Se dice que en los tiempos del pastoreo de las ovejas se movían en base a tres cosas. Número uno, el movimiento del cayado. El cayado era la curvita que lleva, usted sabe, la vara pastoral. Y se dice que al mover el cayado, las ovejas veían el movimiento del cayado y seguían al pastor. Escuchen lo que estoy diciendo. Seguían al pastor. La otra era el silbido. El pastor silbaba cuando iba caminando y las ovejas lo seguían porque escuchaban el silbido. La otra era llamar a las ovejas por su nombre. Y las ovejas oían la voz de su pastor y conocían a su pastor y le seguían. Hace cosa de 2 o 3 meses vi en internet un video ahí en YouTube y estaban haciendo un experimento con un rebaño de ovejas y querían saber si era cierto que las ovejas seguían la voz de su pastor. Y estaban 3 personas detrás de una cerca y las ovejas estaban hasta allá, hasta la ladera del cerro. Y los 3 gritaron, hermanos. Gritó una mujer a una oveja por su nombre, y llamó por su nombre y la oveja no respondió.
Le llamó el varón que estaba junto con ella por su nombre y la oveja no respondió. Pero le habló el pastor a la oveja por su nombre y la oveja vino a donde estaban los tres. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. El pastor camina delante de las ovejas, y vaya esta palabra para todos ustedes y para mí. Somos pastores, no arrieros. El que te quiera seguir por la palabra te va a seguir. El que no te quiera seguir por la palabra, triste su calavera. Pero tú eres pastor, no arriero. El pastor va al frente, no va detrás. Los ojos de la iglesia van sobre ti y están sobre ti. Para bien o para mal, tú eres el ejemplo a seguir. Y digo para bien o para mal por esto, Oseas capítulo 4, versículo 9. Y así se cumple aquello de lo cual, así se cumple aquello de que cual el sacerdote, tal el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos te van a tomar a ti como referencia. Van a decir, mi pastor está pasando por esta situación, pero no se quiebra, tiene fe. Mi pastor está pasando por esta situación y tiene los pies en el piso, tiene los pies en el suelo y los ojos en el cielo, como debe ser. Como debe ser. ¿Es fácil? No, hermanos, no es fácil, no es sencillo. Pero eso no nos exime de la responsabilidad de ser ejemplo para ellos. Escuchen, y como los sacerdotes son malvados, el pueblo lo es también. Por lo tanto, yo castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus hechos malvados. Oseas 4:9, Nueva Biblia Viva. Eres el ejemplo. Somos mis amados, el ejemplo. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y delante de su pueblo. Por eso es que el apóstol Pablo, sin duda inspirado por el Espíritu Santo, dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es ejemplo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén, gloria a Dios, aleluya. En tercer lugar, podemos lograr que el pueblo de Dios marche en pos de su Señor, reconociendo que Dios va con nosotros en todo momento y bajo cualquier circunstancia, aun cuando parece que no es así. Versículo 19, Éxodo 14:19 dice: y el ángel de Dios, escuchen, que iba delante del campamento de Israel. ¿Dónde iba el ángel? Delante. Pero hay una coma ahí. Dice: se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a la retaguardia. Hace algunos años el Señor nos permitió a mis hijos y a mí participar en una banda musical y estuvimos en Tepic, Nayarit, y Dios nos permitió ir a la playa, al puerto de San Blas, ahí en Nayarit. Y estando ahí, hermanos, a mí me comisionaron para que me pusieran en un lugar ahí dentro del mar, para que los niños que iban, porque era una banda infantil, yo no sé qué estaba yo haciendo allá, andábamos dos adultos, un señor como de 60 años y yo como músicos, y el resto pues eran puros niños. Y a mí me comisionaron para que estuviera en un lugar para que los niños no se fueran hacia unas peñas que estaban en el mar, porque ahí podía haber animales peligrosos o podían lastimarse. Ya estoy ahí como foco ahí en el mar, ya saben cómo me puse.
A la hora de que estábamos allá en el escenario donde íbamos a tocar, el único semáforo que estaba ahí era yo. Rojo, bueno, eso es punto y aparte. El caso es que, estando ahí en San Blas, hermanos, el Señor nos permitió estar ahí, y en una de esas que tuve chance, me dio curiosidad por saber qué siente un náufrago. Y con mis ojos hacia el mar abierto, me acosté en el mar y me entró un pánico, hermanos, porque es una inmensidad de agua. El agua me llegaba aquí, hermanos, a la nariz. Yo estaba flotando ahí en el mar y lo único que veía es que se veía el agua así, hermanos. No se me ocurrió voltear hacia la playa. O sea, yo quería voltear hacia allá para ver qué se sentía estar en el mar abierto sin dónde ponerme en pie. Me entró un miedo. Y luego sentí que un pez me pasó así por la pierna y me entró un pánico y un tiburón de este tamaño, ¿verdad? ¿A dónde los quiero llevar con eso, hermanos? El pueblo de Israel tenía una vista maravillosa. Yo no sé cuántos les haya tocado estar frente al mar alguna vez. Si no es así, esperamos que Dios algún día se los conceda. Pero es una vista majestuosa, hermanos, poder ver el océano en su inmensidad. El pueblo de Israel tenía el océano enfrente de ellos, tenían una vista preciosa, y más que el mar, tenían la vista del ángel de Jehová y de la gloria de Dios que estaba frente a ellos. Amén. Pero detrás de ellos, los que estaban enfrente a lo mejor tenían la mejor de las vistas, los que estaban atrás, quién sabe. Venía el pueblo de Egipto detrás de ellos. Pero los que estaban enfrente tenían la gloriosa vista de la gloria de Jehová y del ángel de Jehová. Se sentían seguros, se sentían contentos porque Dios estaba con ellos. Pero 2 veces, creo, la palabra se apartó, o las palabras se apartó, aparecen en el versículo. El ángel se apartó, la gloria se apartó, y solamente les quedaba una vista, el mar. Bueno, 2 vistas, porque atrás estaban los egipcios. Ahora, ¿Dios los abandonó? No, simplemente se apartó y se puso atrás. Pero a veces, mientras Dios se pone atrás de nosotros, nos podemos sentir solos, nos podemos sentir abandonados, podemos sentir que Él no está. ¿Cuántas veces te has sentido solo en el ministerio? ¿Cuántas veces has sentido que el pueblo no te valora? ¿Cuántas veces has sentido que el pueblo no aprecia el esfuerzo que haces? ¿Cuántas veces llega a suceder? Muchas. 24 años, casi 25 que tengo ya en el ministerio. No, 25 ya. Yo comencé mi ministerio recién casado. Así que son 25 años en los que muchas veces nos hemos sentido solos. En cierta ocasión fui a llevar a mi esposa a su trabajo. Yo venía por el periférico, iba rumbo a mi casa a agarrar una moto, porque yo trabajaba en una moto. Y cuando venía bajando por el periférico de la Juventud, ahí cerquita de tránsito, empecé a sentir una soledad, que empecé a llorar. Empecé a llorar y le dije: Señor, ¿qué pasa? Me siento solo. ¿Dónde estás? ¿Por qué me siento así? Y empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar. Y de pronto sucedió, hermano. La gloria de Jehová descendió y pude sentir paz en mi corazón. No le digo que vi al ángel, no le digo que empecé a hablar en lengua, no le digo que se me puso la piel chinita, no. Pero empecé a sentir paz en mi corazón.
Yo no sé cuántas veces usted se haya sentido o se vaya a sentir solo en el ministerio. Pero siempre podemos confiar en que Dios va con nosotros. Porque si Él nos envió, Él no nos va a enviar solos. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿A qué le suena? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿A qué le suena? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A qué le suena? No te dejaré huérfano. Voy a enviar otro consolador para que esté contigo. Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿A qué le suena? Muchas veces nos vamos a sentir solos, pero siempre podemos recurrir a Él. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué tengo que hacer? Clama. ¿A quién? ¿A la directiva? ¿A quién? ¿A los diáconos? No, clama a mí y yo me voy a encargar de darte respuesta a ti, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, soy el que te sostiene de tu mano derecha, soy el que te fortalece cuando ya no tienes más fuerza, soy el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Clama a mí y yo te voy a responder a ti. No tienes que clamar a la Virgen de Guadalupe, no tienes que clamar a San Quilmas el Orejón, tienes que clamar a Jehová de los ejércitos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que no va a dar mi pie al resbaladero, el que no se va a dormir cuando me guarde, ese es el que me va a dar socorro cuando me sienta solo, cuando me sienta triste, cuando me sienta agobiado. Él estará ahí. Amén. Él estará ahí. Santo es. A veces pareciera que no está, pero cuando estaban en el desierto, hermanos, Dios le prometió a Moisés que su presencia iría con ellos. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, dijo Moisés, no nos saques de aquí. Y Dios le dijo, mi presencia va a ir con ustedes. Gloria a Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dijo Dios a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. De repente un hombre se levanta y toma un manto y golpea el Jordán y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y se abre el Jordán diciéndole, aquí estoy. Aquí estoy. El Jordán se abrió en dos. Había 3 hombres que fueron lanzados a un horno de fuego. Y el horno había sido calentado 7 veces más de lo normal. Y de repente el rey Nabucodonosor, que estaba expectante, él dijo, ¿que no fueron 3 a los que echamos al horno? Es verdad, oh rey, son 3. Pues yo veo 4, dijo él, y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Déjeme decirle una cosa, no era semejante a hijo de los dioses, era el unigénito de Dios, que estaba con sus siervos, que estaba con ellos, y que a usted y a mí no nos va a dejar. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está contigo, pastor, el Señor está contigo, siervo de Dios. No dudes de eso. Él va contigo. No temas, no desmayes. Podrán venir luchas, podrán venir pruebas, llega la enfermedad, podrá llegar a tu casa, pero Él está contigo. Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y Él irá contigo donde quiera que tú vayas. Hace algunos años yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué a mí? Nunca por mi mente pasó ser pastor. Es más, yo quería ser evangelista. De esos que van a evangelizar iglesias. De esos quería ser yo. Y Dios me puso como pastor. Desde que salí de la escuela bíblica, Dios me ha llevado al pastorado. Y yo le dije, Señor, ¿por qué yo?
Y como respuesta a esa oración, hermanos, abrí mi Biblia y el Señor me llevó así directito a Daniel capítulo 43, versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Bendito Dios, aleluya. Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. A veces parece que así es. A veces parece que así es. Pero Él ha estado con nosotros. Hace como 5 o 6 años a mi hijo menor le diagnosticaron insuficiencia renal crónica irreversible. Al año y meses Dios le concedió que le dieran un riñón. Bendito Dios, aleluya. Hace unos meses atrás diagnosticaron a mi hija igual. Parece que no está. A veces parece que te ha dejado. A veces parece que se ha olvidado de ti. Y sin embargo Él está. No podemos negarlo. Podemos ver su mano, podemos ver su gracia de muchas formas. Amén, aleluya. Sabemos que Él está. Así que, pastor, entiende una cosa: el que te llamó no te va a dejar sin su presencia. Si tú le buscas, si tú te humillas ante su presencia, si tú doblas tus rodillas y dices: Señor, aquí estamos, Él no te va a dejar. Él no te va a dejar. Amén. Finalmente, no sé cuánto tiempo me queda un punto. Versículos 16 y 21. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Escuche lo que Dios le está diciendo a Moisés. Tú alza tu vara, tú extiende tu mano sobre el mar y tú divídelo. Ahí es donde podemos decir, tragamos saliva como si fuera agua de chata. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si el Señor nos dijera: alza tu vara, extiende tu mano y divide el mar? ¿Qué haríamos? Vamos al versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo ¿quién? E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Finalmente, hermanos, podemos lograr que el pueblo de Dios marche en pos de su Señor, dependiendo siempre y entendiendo siempre que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Amén, aleluya. El poder no es tuyo, es de Él. No depende de tus propias fuerzas, no depende de tu conocimiento, no depende de tu experiencia. Dicen que había un centro de rehabilitación hace algunos años que supe de esto. Había un centro de rehabilitación y todos los domingos tenían culto y siempre predicaba el pastor. Y un día una persona se graduó del instituto bíblico, uno de los internos, y se fue a trabajar al centro de rehabilitación, o seguía trabajando ahí, y empezó a darle carrilla al pastor. Empezó a ver al pastor cómo predicaba, un pastor sin instituto bíblico. Y él empezó a decir: oiga, pastor, pues déme chance de predicar yo, y déme chance yo, y hasta que lo convenció. El hermano traía su credencial de, no sé si de ministro o del instituto bíblico. El caso es que era un centro de rehabilitación, ¿no? Y empieza a predicar. El hermano se sube al altar, empieza a predicar, y cuando
cuando empieza a predicar se chamuca uno de los internos. Y dicen que lo traía corriendo por todo el altar. Y el hermano le gritaba: pastor, ayúdeme, pastor, ayúdeme, pastor. Y el pastor le decía: sáquenle la credencial, hermano, sáquenle la credencial. Charolero, ¿no? No es tu fuerza, no es tu conocimiento, no es tu experiencia, es el poder de Dios que ha investido en ti. Y eso es algo que tenemos que entender. Hace tiempo estuve en una junta pastoral y me tocó sentarme con un grupito de hermanos y amigos, ¿verdad? Que nos tocó sentarnos en la misma mesa y empezaron a platicar de una campaña que no se hizo porque invitaron a una persona que vive aquí en El Paso, Texas. O sea, ¿qué son? ¿3 horas, 4? 2 volando en el carro. Lo invitaron a predicar y el hermano con toda la disposición del mundo le dijo que sí, que venía, pero quería $10,000 de ofrenda, no de pago. Usted sabe que nos movemos por ofrenda, ¿verdad? Quería $10,000 de ofrenda. Quería venir en avión en primera clase del Paso allí, y cuando fueran a recogerlo al aeropuerto, que ni se les ocurriera ir por él en un bocho. Quería un carro más nice, quería hospedarse en un buen hotel, y por supuesto quería que hotel para todos los catchers que traía todo el equipo de béisbol. Y no se hizo la culpa. Y les digo a los hermanos: ¿y quién creen que tiene la culpa? Nosotros, los pastores. ¿Saben cuál era el argumento de aquel tipo? Perdónenme que no le llame pastor. El argumento de aquel sujeto era: lo que traigo cuesta. En serio, no sé si reírme, llorar o buscar un bate de béisbol. Le dije a los hermanos: nosotros tenemos la culpa, porque somos nosotros los que andamos limoneando la palabra de Dios. Yo les dije: hermanos, somos no sé cuántos pastores en la ciudad, que no habrá uno que predique la palabra. Está bien, a lo mejor yo no predico como muchos quisieran. A lo mejor yo no soy del gusto de todos, pero hay otros que tienen experiencia, que pueden predicar mejor que yo. ¿Por qué tenemos la necesidad de andar buscando a ver quién viene y nos predica? La culpa no es del indio, dicen por ahí, sino del que le dice apóstol. Y esa es la verdad. Pastor, siempre recuerda que dependes de alguien más. Y no estoy hablando del diácono, no estoy hablando del líder de varones o la líder de damas o el líder de jóvenes, no estoy hablando del líder de alabanza, estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. De Él eres, de Él dependes, y a Él sirves o tienes que servir. No es tu poder, es el de Él. Mire, hermano, aquí tenemos que notar 2 cosas. La primera: nada pasa sin que pase por el filtro de Dios. Es decir, a veces tendrán dificultades en el ministerio, pero si confiamos en Dios podremos salir adelante, porque su poder es infinito. En cierta ocasión escuché a alguien decir que los creyentes debemos llamar las cosas que no son como si fuesen, porque eso es la fe. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice que la fe sea llamar las cosas que no son como si fuesen. Y yo sé que algunos ya me están viendo así medio: ¿cómo? ¿Juan? Ahí va. La Biblia nos dice que Abraham llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Pues no estoy en lo correcto.
quiero leer, hermanos, en la palabra hispanoamericana, así se llama esta versión de la Biblia. Dice en Romanos capítulo 4, versículos 16 al 17, y por eso les digo, no me cierre su Biblia. Dice: por eso la promesa está vinculada a la fe, de manera que al ser gratuita, quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo para los que pertenecen al ámbito de la ley, sino también para los que pertenecen a la de la fe de Abraham, que es nuestro Padre común. Como dice la Escritura, este es el versículo 17: te he constituido Padre de muchos pueblos. Y dice: y lo es ante Dios en quien creyó, el Dios que infunde vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Entonces nos damos cuenta que el que llama las cosas que no son como si fuesen, no es Abraham, sino Dios. Detallitos. Siempre les he dicho a los hermanos, tengamos atención a los detalles, porque a veces un detalle, como una simple coma, nos cambia todo el panorama de lo que estamos leyendo. Si no, por no se crean, hermano, Jesús tonto no era. Por algo dijo: ni una jota, ni una tilde pasará. Jesús sabía la importancia, hermanos, aún de una pequeña tilde, aún de una pequeña jota. Él sabía la importancia que tenía. Somos nosotros los que a veces leemos ni puntos, ni comas, ni signos de interrogación leemos. Y si no, ahora su WhatsApp, verán cómo está. Ya se vieron, quiere decir que otro callo va. Bueno, debemos entender, hermano, que si la iglesia que pastoreamos es grande o pequeña, si tenemos un carro del año o un carro del año del caldo, si hablamos en lenguas o si de milagro hablamos en español, todo, absolutamente todo, lo hemos recibido de Dios, y no por nuestros méritos, sino por los méritos del crucificado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Hemos recibido de Dios todo lo que tenemos. Nada de lo que tienes lo has recibido por méritos propios. Todo, absolutamente todo, ha venido por gracia, por pura gracia. Amén, gloria a Dios. Y si lo recibimos, entonces ¿en dónde queda la jactancia? Entonces, ¿por qué decir que lo que traemos cuesta? Si lo recibimos por gracia. Dios tenga misericordia de ese hombre y va a entrar en razón. Todavía, hermanos, hemos sabido de personas que cobran por presentarse a predicar en algún lugar, músicos que se echan a la bolsa en 2 horas lo que un pastor no se echa en 10 años, y se los pagan. ¿Quién tiene la culpa? El indio, porque le dice apóstol. ¿Quién tiene la culpa? Todavía algunos tienen la desvergüenza de decir eso, algo que traigo cuesta. Es una desvergüenza. Y el problema con ellos, hermanos, es que a todos nosotros nos encajonan en lo mismo. Los pastores todos son iguales. Tristemente, esa es la verdad. A todos nos encajonan igual. Mucha gente piensa que los pastores somos unos vividores porque vivimos del diezmo. En cierta ocasión, meditando en esto, yo decía, bueno, así como dicen que el pastor debería irse a trabajar, también el psiquiatra debería irse a trabajar, el psicólogo debería irse a trabajar. ¿Qué hace un pastor? No escucha las necesidades y problemas de su iglesia, de su congregación. ¿Qué hace un psicólogo? No está haciendo monitos aquí en su libreta mientras el otro pobre está hablando. Ni siquiera le ponen atención y le cobran.
hace un administrador? No administra una empresa, no administra una gerencia una empresa. ¿Qué hace un pastor? No administra los recursos de la iglesia. ¿Qué hace un médico? Un médico nada más se la pasa haciendo papelitos ahí, firmándolos. Debería irse a trabajar. Y usted me dirá, es que el doctor estudió. Déjeme decirle que yo también. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Sí, nos ha costado esfuerzo, sí nos ha costado trabajo, pero sabe que el mérito es de Él. Y si estamos en pie hoy, no es por lo mucho que estudiamos, no es por lo mucho que trabajamos, es porque Él nos puso en este lugar. Él te puso en el lugar en donde estás. Y si Él te puso, entonces deberías decir, gracias, Señor, y no lo que te cuesta. A veces el problema con el que nos enfrentamos en realidad nos parece que es un Goliat. Pero eso sucede, hermano, porque no hemos aprendido a ver las cosas al nivel de Dios. Ya estoy por terminar. No es lo mismo, le decía a un hermano, y lo reto a que lo compruebe. Sálgase aquí afuera, y vea la ciudad desde aquí afuera. Y luego súbase al Cerro Grande y vea la ciudad desde la copa del Cerro Grande, desde la punta del Cerro Grande. Y se va a dar cuenta que como son más altos los caminos de Dios, esos son más altos que nuestros caminos. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y su poder es mucho más alto que el nuestro. Dependemos de Él, hermanos. Dependemos de Él. Hay momentos que las palabras no alcanzan, dice una canción, ¿verdad?, para decirte lo que siento, querido Salvador. Estamos atravesando tiempos de un estancamiento espiritual en la mayoría de las iglesias, en la gran mayoría. Y es necesario que usted y yo, como siervos de Jesucristo, nos esforcemos en lograr que el pueblo de Dios marche en pos de nuestro Salvador. Hemos visto la manera en que podemos hacerlo. Ahora pidamos al Espíritu Santo, danos dirección. Graba esta palabra en mi corazón y ayúdame a ponerla por obra. Póngase sobre sus pies. Si alguien quiere venir al altar, el altar está abierto. Gloria a su nombre. Eterno Dios, he predicado tu palabra, Señor. Con temor y temblor, Padre, tú lo sabes. Quizá con ganas, Señor, de estar allá en las sillas, en lugar de estar en este lugar de privilegio, Señor. Pero lo he hecho en obediencia, Señor. Tú sabes que estuve a punto de llamar a Martín, Señor, para decirle que siempre no venía. Y te pido perdón por eso, Señor. Perdóname porque quizá en un momento de debilidad o de cobardía, Señor, estuve a punto de dejar este lugar, Señor. Pero ahora te pido también, Señor, que bendigas a cada uno de quienes han escuchado esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra por obra. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos diligentes que buscan tu gloria para llevarla a tu pueblo y que van por tu pueblo para llevarlos a tu gloria, Señor. Queremos ser esos siervos diligentes que llevan tu palabra aún en contra de nuestra comodidad, aún en contra de nuestra conveniencia carnal, Señor. No queremos ser responsables de que un alma, una sola, se pierda. Queremos que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu gracia. Que tu poder, Señor, venga sobre nosotros y podamos ver ese mover glorioso de
ayúdanos, Dios, a ser esos siervos diligentes que llevan tu palabra y no cuentos chinos a la iglesia. Ayúdanos a entender que siempre estás allí, a no olvidar que tú estás ahí, que tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ayúdanos, Señor, a no pensar ni por un momento en levantar nuestras manos para robar tu gloria, porque tu gloria es tuya y solamente a ti te pertenece. En el nombre todopoderoso de Jesús, sea tu nombre glorificado. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por la palabra que nos dio a través del hermano. Voy a invitarle, hermano, que ponga en su mano la ofrenda que vamos a depositar. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar por la ofrenda que se va a depositar. Usted que ya es parte de este movimiento, conoce por ahí cómo nos manejamos. Ponga su ofrenda ahí en su mano y oramos. Bendito Dios, en esta hora, Señor, glorifícate, Señor, en cada siervo tuyo. Tú has sustentado, Señor, nuestras vidas, tú has sustentado, Señor, las congregaciones. Por eso, Señor, en representación de cada congregación, Señor, cada siervo tuyo viene trayendo, Señor, para ti la honra y la gloria a través de nuestra economía, a través de la economía de la iglesia. Padre, bendice, Señor, cada congregación. Bendice, Señor, sus despensas. Bendice, Señor, el hogar, ahí la despensa de cada siervo tuyo. Si algo faltara, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, papá, yo te pido, Señor, que suplas conforme a tu riqueza y gloria. Que así sea, mi Dios, que así sea, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mira, hermano, por ahí nos va a compartir el hermano José Valenzuela algo acerca del proyecto de TV. No va a durar mucho, va a durar nada más de preguntar cuánto tiempo. No tenemos mucho tiempo, nada más otra hora, no se crea. Va a ser rápido, hermano. Ven, acérquese, hermano, por aquí, y nos comparte por ahí el proyecto. Tomen en su lugar un momentito, hermanos. Dios nos bendiga. Le quisiera pedir permiso al pastor a ver si podemos mover las sillas para que estén sentados aquí alrededor del televisor. Sí, no me gusta hablar fuerte porque después llego a la casa hablando fuerte y ya saben cómo me va a ir. Reserva